Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado guardado bajo llave durante mucho tiempo. Hoy vamos a hablar de Diletta Leotta, esa figura icónica del periodismo deportivo italiano, y vamos a desentrañar la verdad impactante que ha sido revelada después de años. Prepárense porque lo que les voy a contar va a sorprender a más de uno. Antes de empezar, como siempre, quiero darles las gracias por estar aquí, por formar parte de esta comunidad. Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo temas interesantes y llenos de curiosidades. Diletta Leotta. ¿Quién no la conoce? Es sinónimo de belleza, talento, carisma y, por supuesto, profesionalismo en el mundo del deporte. Desde su debut ha cautivado a millones de personas con su energía, su conocimiento y su capacidad para conectar con el público. Pero detrás de esa sonrisa radiante y esa imagen impecable, se esconde una historia que ha permanecido oculta durante años. Una historia que ahora, por fin, sale a la luz. Todo comenzó con su meteórica ascensión en el mundo de la televisión italiana. Diletta, con su frescura y su pasión por el fútbol, rápidamente se convirtió en una de las presentadoras más queridas y admiradas. Trabajó en importantes cadenas como Sky Sport y DAZN, cubriendo partidos de la Serie A y otros eventos deportivos de gran relevancia. Su popularidad creció a pasos agigantados, y con ella, también creció la curiosidad del público sobre su vida personal. En un principio, Diletta siempre se mantuvo muy discreta respecto a su vida privada. No obstante, la fama y el interés mediático hicieron que, inevitablemente, algunos detalles salieran a la luz. Rumores, especulaciones, fotos robadas. La vida de Diletta se convirtió en el centro de atención. Pero lo que realmente impactó a todos y que ahora, después de años, ha sido confirmado, es la verdad sobre algunos de los momentos más cruciales de su vida. En primer lugar, hablemos de su vida sentimental. Diletta, como muchas figuras públicas, ha tenido relaciones que han sido objeto de mucho escrutinio. Se le han atribuido noviazgos con futbolistas, empresarios y otros personajes famosos. Pero lo que no sabíamos y que ahora ha sido revelado, es la magnitud de la presión a la que estuvo sometida. La constante vigilancia de los paparazzi, la presión de los medios, las críticas y los juicios. Todo esto afectó profundamente su bienestar emocional. Imaginemos por un momento la situación: ser perseguida por fotógrafos a cada instante, leer rumores y chismes sobre tu vida amorosa en todas las revistas, y sentir que tu intimidad está constantemente expuesta. Es una carga muy pesada para cualquier persona, y más aún para alguien que, como Diletta, se preocupa por mantener una imagen profesional y positiva. Lo que realmente conmueve es que detrás de esa fachada de mujer fuerte y segura, se escondía una persona que, en ocasiones, se sentía abrumada por la situación. Según fuentes cercanas, Diletta llegó a sentir que estaba perdiendo el control sobre su propia vida, que no podía tomar decisiones sin que éstas fueran juzgadas y analizadas por el público. La sensación de no tener privacidad, de no poder disfrutar de momentos cotidianos sin ser observada y criticada, era constante. Esta exposición exacerbada, en un mundo digital donde la información vuela a la velocidad de la luz, creaba una tensión permanente. *** Profundizando en la presión mediática. Un análisis detallado ***. La vida de Diletta Leotta se convirtió en un torbellino mediático en el que cada paso, cada gesto, cada relación sentimental era diseccionada y analizada. La maquinaria del espectáculo, en su afán de generar contenido y aumentar el interés del público, no dudaba en recurrir a estrategias sensacionalistas. Los paparazzi, cual depredadores, acechaban en cada esquina, esperando capturar una imagen que alimentara la voracidad de las revistas y los portales de noticias. Las portadas de revistas se llenaban de titulares que especulaban sobre sus relaciones, su vida privada y su futuro profesional. Los rumores, a menudo infundados y malintencionados, se propagaban como la pólvora, generando un ambiente de desconfianza y hostilidad. Las redes sociales, por su parte, se convertían en un campo de batalla donde se vertían críticas, insultos y juicios de valor. La presión, por tanto, era constante e incesante. Diletta, como cualquier ser humano, necesitaba momentos de privacidad y tranquilidad, pero estos eran cada vez más difíciles de encontrar. La sensación de estar siempre bajo la mirada del público, de no poder relajarse ni ser uno mismo, afectaba profundamente su bienestar emocional.
La ansiedad y el estrés se convirtieron en compañeros de viaje, minando su confianza y su autoestima. Es importante comprender que la vida de una figura pública, especialmente en el ámbito del entretenimiento y el deporte, es un equilibrio delicado. Por un lado, existe la necesidad de mantener una imagen pública que conecte con el público y genere admiración. Por otro lado, existe la necesidad de proteger la intimidad y preservar la salud mental. En el caso de Diletta, la balanza se inclinó peligrosamente hacia el lado de la exposición, lo que generó consecuencias negativas en su vida personal. *** El impacto en las relaciones personales ***. La constante presión mediática también afectó las relaciones personales de Diletta. Sus amistades y sobre todo sus relaciones sentimentales se vieron sometidas a un escrutinio exhaustivo. Los novios y parejas de Diletta se convirtieron en blanco de la prensa, siendo objeto de rumores, especulaciones y críticas. La dificultad de mantener una relación en un ambiente tan hostil, donde la privacidad es un bien escaso, generó tensiones y dificultades. La constante presencia de los paparazzi, la desconfianza y la sensación de no poder disfrutar de momentos íntimos sin ser observados, minaban la confianza y la complicidad en la pareja. La exposición pública además generaba inseguridad y celos, afectando la estabilidad emocional de ambos. Es comprensible que en estas circunstancias, las relaciones sentimentales se vieran afectadas y, en muchos casos, terminaran por romperse. La dificultad de establecer vínculos auténticos y duraderos, en un contexto donde la fama y la popularidad son un factor determinante, se convirtió en un desafío constante para Diletta. La sensación de que las personas se acercaban a ella por interés, o por el simple hecho de estar cerca de una figura pública, generaba desconfianza y aislamiento. La búsqueda de una conexión genuina, libre de prejuicios y de intereses ocultos, se convirtió en una tarea ardua y dolorosa. *** La verdad sobre los rumores y las falsas acusaciones ***. Uno de los aspectos más dolorosos de la experiencia de Diletta fue la constante exposición a rumores y falsas acusaciones. La prensa sensacionalista, en su afán de generar titulares impactantes, no dudaba en recurrir a la invención de noticias y a la distorsión de la realidad. Las falsas acusaciones, a menudo difamatorias y dañinas para su reputación, generaban un ambiente de hostilidad y desconfianza. Diletta tuvo que lidiar con la dificultad de defenderse de acusaciones infundadas, de aclarar malentendidos y de desmentir rumores que circulaban con gran velocidad. La sensación de que su palabra no era suficiente, de que su imagen estaba siendo manipulada y de que su trabajo no era valorado, generaba frustración y desilusión. La desconfianza del público, alimentada por la propagación de información falsa, se convirtió en un obstáculo más en su camino. Es importante señalar que la difusión de rumores y falsas acusaciones tiene consecuencias graves. No solo afecta la imagen y la reputación de la persona afectada, sino que también puede generar un daño emocional profundo. La ansiedad, la depresión y la pérdida de autoestima son algunas de las consecuencias más comunes. En el caso de Diletta, la constante exposición a la negatividad y a la crítica malintencionada afectó su bienestar mental y su capacidad para disfrutar de su vida. La lucha por la imagen profesional ***. A pesar de las dificultades, Diletta siempre se esforzó por mantener una imagen profesional impecable. Consciente de la importancia de su trabajo y de su responsabilidad como figura pública, se dedicó a perfeccionar sus habilidades y a ofrecer un producto de calidad. Su pasión por el deporte, su conocimiento y su capacidad para conectar con el público le permitieron ganarse el respeto y la admiración de sus colegas y de los espectadores. Sin embargo, la presión mediática y la constante exposición a la crítica afectaron su desempeño profesional. La dificultad de concentrarse en su trabajo, la ansiedad generada por los rumores y las falsas acusaciones y la necesidad de proteger su vida privada, le restaron energía y atención. En ocasiones, tuvo que lidiar con la desconfianza de los directivos y de los patrocinadores, quienes dudaban de su capacidad para mantener su imagen y su reputación. La lucha por mantener su imagen profesional, en un contexto tan hostil y competitivo, se convirtió en un desafío constante. Diletta tuvo que demostrar su valía, no solo como presentadora, sino también como persona. Tuvo que defender su integridad, su profesionalismo y su capacidad para sobreponerse a la adversidad. Su éxito, por tanto, fue el resultado de su talento, de su dedicación y de su capacidad para resistir la presión. ***. El punto de inflexión. El nacimiento de Aria ***.
El nacimiento de su hija, Arya, marcó un punto de inflexión en la vida de Diletta. La maternidad le brindó una nueva perspectiva sobre la vida y sobre sus prioridades. La llegada de Arya le permitió valorar más su intimidad y proteger a su familia de la exposición mediática. La experiencia de ser madre, de sentir el amor incondicional y de ser responsable del bienestar de otra persona, transformó su forma de ver el mundo. Diletta se dio cuenta de que su felicidad y su bienestar dependían, en gran medida, de proteger su intimidad y de disfrutar de momentos de tranquilidad junto a su hija. La necesidad de preservar la privacidad de Arya, de protegerla de la constante mirada del público, se convirtió en una prioridad. La maternidad, por tanto, le dio la fuerza y la determinación necesarias para defender su vida personal y para priorizar su bienestar emocional. El nacimiento de Arya también le permitió reflexionar sobre su propia infancia y sobre la importancia de proteger a los niños de la exposición mediática. Diletta comprendió que la infancia es una etapa de la vida vulnerable y que es fundamental protegerla de los peligros del mundo exterior. Su experiencia como madre, por tanto, la sensibilizó ante la necesidad de defender la privacidad de los menores y de promover un entorno seguro y saludable para su desarrollo. *** El papel de las redes sociales ***. El cambio en el panorama mediático con la creciente importancia de las redes sociales, le permitió a Diletta controlar su propia narrativa. A través de sus cuentas oficiales, pudo compartir su verdad, comunicarse directamente con sus seguidores y defenderse de las críticas y los rumores. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta poderosa para expresar su opinión, para aclarar malentendidos y para conectar con su público de una manera más auténtica. Diletta aprovechó las redes sociales para mostrar su lado más personal, para compartir momentos de su vida cotidiana y para interactuar con sus seguidores. Publicó fotos de su hija, de sus amigos y de su familia, mostrando su lado más humano y cercano. Utilizó las redes sociales para defender su integridad, para desmentir rumores y para expresar su opinión sobre temas relevantes. La capacidad de controlar su propia narrativa le permitió a Diletta recuperar el control sobre su imagen y sobre su vida. Las redes sociales, por tanto, se convirtieron en una herramienta fundamental para defender su privacidad, para proteger su reputación y para conectar con su público de una manera más auténtica y directa. La verdad revelada, un resumen de la situación ***. En resumen, la verdad impactante revelada después de años es que Diletta Leotta, detrás de su éxito y su imagen pública, ha tenido que lidiar con la presión mediática, la desconfianza del público y la exposición constante de su vida privada. Ha sido víctima de rumores, falsas acusaciones y críticas malintencionadas. Pero a pesar de todo ha logrado mantenerse firme, ha aprendido a proteger su intimidad y a priorizar su bienestar emocional. La revelación de esta verdad nos permite entender mejor a Diletta, a la persona detrás del personaje. Nos muestra su vulnerabilidad, su fortaleza y su capacidad para sobreponerse a la adversidad. Nos enseña que incluso las personas más exitosas y admiradas también tienen sus propios desafíos y dificultades. Y sobre todo nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad de las figuras públicas y de no juzgar a las personas sin conocer su historia completa. ***. Más allá de la superficie, lecciones aprendidas ***. La historia de Diletta Leotta nos ofrece valiosas lecciones sobre la presión mediática, la importancia de la privacidad y la necesidad de proteger la salud mental. Nos invita a reflexionar sobre el impacto que tiene la exposición pública en la vida de las personas y sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad de respetar la intimidad de los demás. ***. La presión mediática ***. La historia de Diletta nos muestra cómo la presión mediática puede afectar la vida de una persona, generando ansiedad, estrés y dificultades en las relaciones personales. Es fundamental que los medios de comunicación sean responsables y que eviten la difusión de información falsa y sensacionalista. La importancia de la privacidad La vida de Diletta nos recuerda la importancia de la privacidad y del derecho a la intimidad. Es fundamental proteger la privacidad de las figuras públicas y respetar sus decisiones sobre cómo gestionar su vida personal. ***. La salud mental La historia de Diletta nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y de la necesidad de buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Es fundamental que las personas que sufren de ansiedad, estrés o depresión busquen apoyo y tratamiento adecuado.
Asterisco 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 el juicio social asterisco asterisco la historia de Diletta nos enseña a no juzgar a las personas sin conocer su historia completa. Es fundamental ser empáticos y comprensivos con los demás, y evitar los juicios de valor y las críticas malintencionadas. Asterisco asterisco el legado de Diletta, un ejemplo de resiliencia asterisco asterisco. Diletta Leotta, a pesar de las dificultades, ha demostrado una gran capacidad de resiliencia. Ha aprendido a proteger su intimidad, a defender su integridad y a priorizar su bienestar emocional. Su historia es un ejemplo de fortaleza y de superación, y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la perseverancia y de la capacidad para sobreponerse a la adversidad. El legado de Diletta es más que su éxito profesional. Es su valentía, su determinación y su capacidad para mantenerse fiel a sí misma. Es su capacidad para inspirar a otros, para demostrar que es posible superar las dificultades y para defender los derechos de las mujeres y de las figuras públicas. Su historia es un recordatorio de que, detrás de la fama y del glamour, existen seres humanos que merecen respeto, comprensión y apoyo. Asterisco asterisco reflexiones finales y conclusiones asterisco asterisco. La historia de Diletta Leotta nos invita a una profunda reflexión sobre la sociedad en la que vivimos. Nos enfrenta a la necesidad de repensar la forma en que consumimos información, en que juzgamos a los demás y en que interactuamos con las figuras públicas. ¿Es justo que la vida privada de una persona sea expuesta de esta manera? ¿Debemos ser más cautelosos al emitir juicios sobre los demás? ¿Cómo podemos crear un entorno más respetuoso y menos hostil para las figuras públicas? Estas son preguntas importantes que debemos plantearnos. La historia de Diletta nos invita a ser más empáticos, a ser más comprensivos y a ser más responsables en nuestra forma de comunicarnos y de relacionarnos con los demás. En definitiva, la historia de Diletta Leotta es un recordatorio de que la vida es un camino lleno de desafíos y de dificultades. Es un recordatorio de que, a pesar de todo, es posible superar la adversidad y alcanzar la felicidad. Es un recordatorio de que, al final, lo más importante es ser fieles a nosotros mismos y vivir la vida de la forma más auténtica posible. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les sorprendió la verdad revelada sobre Diletta Leotta? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. ¿Qué piensan sobre la presión mediática que sufren las figuras públicas? ¿Creen que es justo que su vida privada sea expuesta de esa manera? ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Diletta? Déjenme sus comentarios, me interesa mucho leerlos. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre estamos trayendo temas interesantes y llenos de sorpresas. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.